iglesia, que Dios les bendiga. Una vez más. Hoy me tocó aquí por doble. Bueno, es una bendición. Y la semillita de hoy se llama, es un nombre un poco largo, pero no supe cómo hacerlo más pequeño, fíjate. Entonces algo así. La asimilación de la Biblia para la piedad, la memorización. Entonces hoy vamos a hablar de la importancia de asimilar la Biblia para la piedad. Vieran que se me olvidó un libro que está ahí, Santi, ¿se me lo pasa? En el bolsito, perdón. En el otro. Es un libro. Exacto, gracias. Disculpen, hermanos. Disculpen. Quiero contarles una historia. Una historia de un hombre que se llama Donald Whitney. Y resulta que se las voy a leer. Algo que él cuenta que él atravesó para poder iniciar esta semillita. Dice así: hace varios años tuve el privilegio de hacer un viaje misionero a la región de la Sabana África Oriental. 4 de nosotros de la iglesia que ya pastoreaba vivíamos en tiendas de campaña frente al edificio incompleto de una diminuta iglesia de barro y ramas a 9,5 kilómetros del asentamiento más cercano. He estado fuera de mi país lo suficiente como para saber que muchas costumbres que yo he llegado a identificar con el cristianismo chocarán en algunos puntos con la cultura de nuestros anfitriones. Mis experiencias me han enseñado a esperar tragarme con dificultad algunas de mis expectativas de estadounidense, por no mencionar algunas otras cosas, de cómo deben de vivir los cristianos. Pero no estaba preparado para algunos de los encuentros que tuve con muchos de los cristianos profesos de este contexto ecuatorial. La mentira, el robo y la inmoralidad eran cosas de todos los días y se aceptaban generalmente incluso entre los líderes de la iglesia. Oiga usted, el entendimiento teológico era tan escaso como el agua. La enfermedad del horror doctrinal era tan común como la malaria. Pronto descubrí una de las principales razones por las que esta iglesia daba la impresión de que había sido iniciada por misioneros de Corinto. Es un desastre. Nadie tenía una Biblia. Ni siquiera el pastor, ni un diácono. Nadie tenía una Biblia. El pastor tenía solo media docena de sermones, todos medio desarrollados de lo que recordaba de algunas de las historias de la Biblia. Cada 6 semanas volvía al mismo sermón. El único contacto verdadero con las escrituras se producía con la visita ocasional de un misionero que vivía aproximadamente a 160 kilómetros de distancia. Solo un hombre tenía cierto grado de madurez espiritual y era porque había vivido la mayor parte de su vida en otro lugar y había asistido a una iglesia que enseñaba la Biblia. Imagínese usted qué desastre. Y en esta historia, podemos pasar a la siguiente, Mari. Vemos reflejado, sí, en esta historia, que ninguna disciplina espiritual es más importante que alimentarse de la palabra de Dios. ¿Por qué, iglesia? Porque nada puede reemplazar la Biblia. Nada puede reemplazar las escrituras. Simplemente no hay vida cristiana sana sin la leche y la carne de las escrituras. Nosotros no podemos ser cristianos que manden una Biblia, por ejemplo. Veo, en ese contexto es muy, ya lo del acabose, nadie tenía una Biblia, ni el pastor. Con razón ellos vivían así. Pero, iglesia, es muy importante. La asimilación de la palabra es central para ser creyentes saludables. O sea, nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios para poder vivir vidas que exalten el nombre de nuestro Dios. Juan 17:17, recordemos que eso es Jesús. El que sigue, chiquillas. Bueno, no, denle, es que está el versículo. Dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Nosotros necesitamos la palabra que ha salido en la boca de Dios, la Biblia, la palabra, para poder vivir vidas santas, para poder vivir vidas de devoción a Dios. Entonces, estoy segura de que la mayoría de nosotros tiene la oportunidad aquí en la iglesia de escuchar, leer y estudiar la Biblia de forma regular. Estas son disciplinas muy valiosas y reemplazables,
pero necesitan ir acompañadas de una de las disciplinas espirituales más dejadas de lado. La siguiente, chiquillas. La memorización de las escrituras. ¿Por qué? Mientras que escuchar y leer siembran la semilla de las escrituras en la tierra de nuestra alma. La siguiente. La memorización y la meditación son el agua y el sol que Dios usa para producir el crecimiento y el fruto de parecernos a Cristo en nuestra vida. Entonces nosotros necesitamos memorizar la Biblia. Yo sé que ustedes deben de saber muchos versículos, pero ustedes no habían pensado como una disciplina o un ejercicio espiritual, o como el pastor nos ha enseñado, un imperativo. No. Bueno, hoy vamos a ver por qué es tan importante memorizar las escrituras. Porque Dios quiere, y en muchas partes del Antiguo Testamento Dios le decía al pueblo, memorícelo, grábeselos en su corazón, escríbalas aquí, hágalas allá, porque Él sabía que nosotros necesitamos memorizar las escrituras. Es muy importante la asimilación de la Biblia. ¿Y cuál es la meta? Ahora vamos a ver. La meta no es que usted se sepa media Biblia, así de memoria, nada más la receta. La meta es la piedad. Esa es la meta. ¿Y qué es la piedad? Una vida de devoción a Dios. Una vida que es semejante a la de Cristo. Eso es la piedad. Entonces, hoy vamos a ver los beneficios de memorizar la palabra. Vamos a ver 5 beneficios bien rápido. No vamos a leer, voy a leer algunos de las escrituras, pero no las vamos a leer todas por el asunto del tiempo. Primero, poder espiritual. La memorización de la palabra proporciona poder espiritual. Cuando la palabra de Dios está en tu mente, está disponible para que el Espíritu Santo pueda recordártelas cuando más lo necesites. Dice el Salmo 119:11, en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Número 2, la memorización fortalece tu fe. Memorizar las escrituras fortalece tu fe porque reafirma la verdad repetidas veces, justo cuando las necesitas escuchar. Tal vez en ese momento usted se siente débil, está pasando una circunstancia y el Espíritu viene y le recuerda que el Señor ha dicho que nosotros no estamos solos, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso reafirma su fe. Pero la palabra tiene que estar guardada en el depósito de su corazón. Más o menos así dice Proverbios 22, 17 al 19. Número 3, la memorización nos prepara para dar testimonio y consejería. Las escrituras memorizadas pueden prepararnos para testificar en momentos inesperados en los que el Espíritu te guíe para hacerlo. Si los versículos donde están escondidos en tu corazón no estarán disponibles para utilizarlos en tu boca. Y ahí puse Hechos 2, 14 al 40, donde habla cuando Pedro, después de Pentecostés, él viene y se levanta, predica la palabra, se convierte en un montón de gente y usa un montón de versículos, de textos del Antiguo Testamento y se los había memorizado. Y él viene y el Espíritu lo usa poderoso y mucha gente se convierte ese día. La memorización, la siguiente, chicas, provee un medio para la guía de Dios. El Salmo 119:24 dice, tus leyes me agradan, me dan sabios consejos. El Espíritu Santo toma del banco de tu mente y la verdad para proporcionarnos la guía oportuna. Cuando nosotros necesitamos guianza, el Señor a través de su Espíritu viene y nos recuerda su palabra para que podamos tomar las mejores decisiones. Y por último, la memorización estimula la meditación. Memorizar las escrituras provee material para que podamos meditar en la palabra de Dios en cualquier lugar y en cualquier momento del día y de la noche. A veces usted va a ir corriendo, los que corren, y el Señor le recuerda un verso y usted puede empezar a meditar en él. Usted va en el carro y dice, no voy a poner el radio, voy a hacer panderetear un ratito. Y usted se pone ahí con un verso que el Señor viene y le trae y lo empieza a meditar. Y eso es lo que el Espíritu hace. Por eso es tan importante esta disciplina y que es muy dejada de lado porque leía que esta disciplina nos da pereza. O a veces pensamos que no lo vamos a lograr. Pero resulta que leía de un hombre que fundó una organización muy famosa y resulta que él manejaba camiones y él decidió que todos los días mientras manejaba de un lugar al otro, larguísimas distancias, iba a aprender un versículo. Se aprendió uno por día, o sea,
más de 300 versículos en un año. Querer es poder. La última, chiquillas. Dice, la disciplina de la memorización de las escrituras no es un fin en sí mismo. Iglesia, no es ver cuántos versículos no sabemos. La meta no es ver cuántos versículos podemos aprender. La meta es la piedad. La meta es que la palabra de Dios pueda transformar nuestra mente y nuestra vida. Entonces, como la semillita, yo espero que los haya retado, vamos a hacer un ejercicio como iglesia. Ustedes en su teléfono, ya lo mandamos, compañerito. A Jesús, el compañerito no lo mandamos. Se le fue. Ya les va a llegar a su teléfono un ejercicio que vamos a hacer. Resulta que hay muchos métodos para memorizar las escrituras. Usted los puede memorizar al pie de la letra, puede hacerse gráficos, que tal vez usted quiera escribir ahí una nubecita y un sol, los cielos cuentan la gloria, ¿verdad? Usted se lo puede hacer así, pero hoy vamos a utilizar uno de los métodos que se llama rendición de cuentas. Y lo vamos a hacer aquí como iglesia. En ese cosito que Ale les acaba de mandar, pueden sacar sus teléfonos. Ustedes van a encontrar un ejercicio para aprendernos en un mes 4 versículos. Imagínense que si nosotros nos aprendiéramos un versículo por semana, nosotros nos aprenderíamos de 48 a 52 versículos en un año, que tendríamos en el banco de nuestra mente para que el Espíritu Santo pueda venir y traerlo. Porque acuérdense, la meta es ¿la qué? La piedad, que podamos vivir vidas de devoción a Dios. Y sin la palabra no lo podemos hacer. Entonces ustedes ven ahí que hay fechas. Cada versículo tiene una fecha. La fecha del próximo domingo vamos a aprendernos Mateo 17:20, que por cierto hoy vamos a hablar, entonces es para que la predica ahí nos quede. ¿Cómo vamos a rendir cuentas? Bueno, la persona que le toca presidir la próxima semana va a revisar el texto con todos nosotros. ¿Se apuntan al reto? Son 4 versículos en un mes. Son 4 versículos que vamos a memorizar, confiando que el Señor va a ir trayendo eso en nuestras vidas y si usted quiere, puede seguirlo haciendo. Amén. Que Dios les bendiga, iglesia. Muchas gracias. Vamos a continuar con lo que empezamos el domingo anterior, hablando sobre la fe, hablando sobre la vista y la visión. Y hoy yo he titulado esta parte, regresar a la visión, fe que resista la última prueba. Y la semana pasada estuvimos compartiendo en algunos textos algunas cosas y voy a pasar por aquí para ver si esto se le ocurre pasarme. Me imagino que ya. Muy bien, hablamos el domingo pasado y quiero hacerlo de una forma breve para nada más traer a nuestra mente algunas cosas. Y dijimos que el mayor enemigo de la visión es la vista. Recuerdan que hablamos bastante de la visión y la vista. La definición que la vista es una función de los ojos, pero que la visión es una función del corazón. Amén. Vimos también que en la vida cristiana el enemigo no necesariamente busca destruirte físicamente, sino arrancarte la visión. Si ustedes me preguntan, yo pudiera decir hoy con todo respeto, pero la iglesia ha perdido la visión, la iglesia de Jesús. Porque hay muchas cosas que están pasando en nuestro entorno, en nuestra vida, en la sociedad, en el mundo. Y esto ha traído, hermanos, bueno, una de las cosas es el adormecimiento en el que el enemigo nos ha metido. ¿Verdad? Es una iglesia, la iglesia de Jesús en la mayor parte del mundo es una iglesia muy quieta, muy confort, está bien, no pasa nada, ¿verdad? Una de las cosas que está pasando es que al final todo esto se convierte en un aspecto muy religioso. Y entonces esto de la vida cristiana, el enemigo no quiere destruirte físicamente, ¿verdad? Sino arrancarte la visión. Si nosotros analizamos la visión de la Biblia, ¿qué es lo que la Biblia dice? ¿Cómo es que la Biblia conforma la visión de Dios, que es el mensaje del cielo? Nosotros nos vamos a encontrar, hermanos, con que hay un gran porcentaje de cosas que nosotros ya no hacemos. ¿Por qué no las hacemos? No lo sé.
O yo puedo desde aquí decir, es que hemos perdido la visión, porque no fue que se quitaron. No, eso no hay una irrupción de parte de Dios que diga, por ejemplo, que dejemos los métodos o las formas que eran de la iglesia primera. No lo dice. La iglesia primera tenía su convocatoria y sabía que tenían que juntarse para adorar, para exaltar, para orar y para glorificar el nombre del Señor. Eso no ha cambiado, eso no ha variado. La variable ha venido para nosotros en estos siglos, porque ahora a través de otras formas lo hacemos. Por ejemplo, ¿qué otra cosa? ¿Dónde yo veo que la visión de Dios se ha perdido? Porque no es que se ha quitado de la Escritura. Por ejemplo, la Biblia nos recomienda que nosotros estemos orando sin cesar, que oremos unos por otros, ¿verdad? En el tema de la oración, por ejemplo, es un tema que hoy se registra. Los servicios, antes, yo recuerdo los avivamientos del 70 en Costa Rica, los cultos no eran de predicación. Los cultos eran alabanza, adoración y oración. ¿Se acuerdan? Las vigilias eran alabanza, adoración y oración. Eso era. Así era como funcionaba la iglesia. Era una iglesia poderosa. Era una iglesia poderosa. Era una iglesia fuerte. Era una iglesia que oraba. Era una iglesia que clamaba. Era una iglesia que adoraba. Esto no está... No, la Biblia lo sigue diciendo, oren sin cesar, adoren el nombre del Señor, aliéntense los unos a los otros, no deje de congregarse. Pero todo esto empieza a desaparecer por causa de que perdemos la visión y entramos entonces en otros fundamentos y en otras cosas, ¿verdad? Hoy por hoy tenemos una iglesia que está muy en ese proceso. Por eso tenemos que entender que el enemigo no busca destruirte físicamente, sino arrancarte la visión. Tenemos que retornar a la visión con urgencia, con urgencia. ¿Por qué? Porque, hermanos, esto es parte de lo que Dios quiere. Por eso hablamos también que recuperar la visión, y es lo que hoy vamos a hablar en Hechos capítulo 3, en Mateo capítulo 7, verso 20. Una de las cosas que ha afectado a la iglesia, la visión, es la incredulidad. La incredulidad de Israel comenzó con una pequeña vacilación. Vean el pueblo de Israel. Vamos a verlo, porque el pueblo de Israel, la incredulidad de Israel comenzó con una pequeña vacilación, la cual lo que hizo fue llevarlos y los envolvió, y no solamente aquellos que fueron, recuerdan, y vamos a revisar tal vez ese texto. Recuerda cuando son mandados aquellos espías a la tierra. Bueno, resulta que vienen con el reporte y solo 2 de ellos dijeron, sí, vieras que sí es cierto, ahí hay gigantes, pero viera cómo hay unos uvas, dice que los racimos de uvas eran entre 2 que tenían que jalarlo. Y la leche y la miel sí fluían en esa tierra, pero vinieron los otros 7 y dijeron, no, vea, ahí ni vayan. Ni se les ocurra pasar por ahí porque ahí los van a asaltar, más o menos. Es decir, ustedes no podrán estar ahí, no se podrá ir. Y la incredulidad cae en el pueblo. ¿Por qué, hermanos? Porque perdieron la visión por lo que vieron. ¿Cómo? ¿Por qué perdieron la visión? Por lo que vieron. Y no es que no era cierto, hermanos, sí había gigantes, sí había gigantes. Sí era un pueblo que estaba ahí, pero cuando uno hace la revisión, y que es lo que tal vez ellos se dejaron llevar por lo que vieron, no por lo que Dios les había dicho. Dios les había dicho, ustedes van a ir y van a conquistar esa tierra. Esa tierra es de ustedes. Es más, ese pueblo que habitaba en esa tierra, estaba esperándolos hacía muchos años, viviendo con temor, porque el día que llegara el ejército del Dios de Israel, como le llamaban, o al Dios Todopoderoso, ese día ellos desaparecerían. Ellos vivieron con temor todos esos años, y el pueblo dando vueltas en el desierto, hermano.
porque al final se pierde la visión cuando nosotros usamos más la parte de la vista o la razón. La iglesia, y necesitamos como iglesia salir, hermanos, de un aspecto que yo creo que es un aspecto muy mental, en el cual hay mucho cuestionamiento de parte de nosotros hoy. Entre más tecnología, entre más IA, ¿verdad? ¿Cómo estoy? Entre esto, hermanos, va a seguir desarrollándose. Hay una confusión, porque una cosa es que Dios nos esté bendiciendo a nosotros en medio de la tecnología, en medio de la ciencia aumentando, que es una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Es una bendición, pero nosotros tenemos el texto sagrado, que es el que tiene que ser de consulta diaria. La memorización de la palabra, qué bueno. Este es nuestro argumento, hermanos. Aquí está escrito lo que Dios quiere para nosotros. Pero bueno, hay confusión. Vean el pueblo de Israel. Este pueblo, cuando llegó, ¿verdad? En este momento, ellos lo que vieron hizo que entraran en todo esto. Perdieron la visión por lo que vieron. Y nosotros no somos la excepción, hermanos. Cuando nosotros vemos el desastre de país o el desastre de situaciones que pasan en nuestras comunidades o el desastre que pasan en medio de nuestras situaciones personales o familiares, uno, ¿verdad?, que entra en desazón. Pero estamos entrando en desazón por lo que vemos, no por lo que Dios ha dicho, porque Dios ha prometido que Él va a estar con nosotros. Jesús dijo todos los días hasta el fin del mundo. Dice, ustedes van, yo voy a estar con ustedes. Y Jesús ha hablado y habló y dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ustedes pueden confiar. Yo he vencido al mundo. Pero a veces la vista a nosotros nos gana, hermanos. Nos gana. La vista nos gana, hermanos, porque no es que no sea, es de desánimo poder ver, ¿verdad? Uno conversa con personas y por ejemplo, ahora se nos aproxima toda esta parte de la parte política, entonces la gente lo que hace es, así, como dijo mi hija, más o menos arrugar la cara, porque no queremos, qué pereza otra vez, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que, bueno, primero hay que cumplir, hermano. Amén. Tenemos que cumplir porque la palabra del Señor nos exhorta y nos anima a que cumplamos con toda la parte de las autoridades civiles. Tenemos que ser respetuosos de nuestras autoridades. Hay que ir a ejercer el voto. ¿Por quién? Usted, que el Señor lo bendiga, mi hermano. Que el Señor lo ayude. Parece que van a ver hasta para escoger. Usted va a tener, dice que es como un menú, como el menú de los chinos, de la 1 a la 420 platos. Más o menos así, pero bueno. Pero que no perdamos nosotros la visión por la vista. Porque tenemos una palabra que Dios ha mandado, que ha sido escrita, que nos da fuerza, nos da fortaleza y nos tiene que dar esperanza y ánimo en medio de todos los procesos. Amén. Vamos a ir. Ok, Dios quiere que nuestra fe resista hasta la última prueba. Hermanos, la fe es la garantía de aquellas cosas que se esperan, la certeza de lo que se ve. Es una seguridad personal en Dios. Por la fe entendemos que todo ha sido creado por Dios. Estoy en Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. ¿Verdad? No se puede agradar a Dios sin fe, porque primero debes creer que Dios existe, que recompensa a todos los que le buscan. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si hay algo que debemos de fundamentar en este tiempo, hermanos, cuando por vista las cosas están tan duras y difíciles, es ir a la Escritura, hermano. Estudiar la palabra. Que si hay algo que siempre ha sido vital, importante, es estudiar la palabra. Pero en este tiempo, hermanos, es trascendental. Esto debe ser el pan nuestro de cada día. Amén. ¿Por qué? Bueno, porque Dios quiere que nosotros resistamos hasta la última prueba. Ahora, déjenme demostrarle dónde la incredulidad de Israel entra con fuerza destructible. Hermanos, sucede precisamente después de los 10 espías infieles que trajeron un informe maligno. El pueblo tuvo temor de culpar a Dios
por lo tanto se culparon a sí mismos. Y entonces dice que lloraron toda la noche. Como no podían culpar, lloraron toda la noche, hermanos. Toda la noche el pueblo lloró y lloró y lloró. De ahí salió aquel canto. Hermanos, ese pueblo lo que dijo fue, nos damos por vencidos. Nos damos por vencidos. Pero ¿dónde estaba la visión de Dios? ¿Qué les había dicho Dios? Dios les había dicho que ellos irían y conquistarían la tierra. Dios les había dicho que una vez que cruzaran el mar, que cruzaran el Jordán, ellos iban a entrar y a conquistar. Pero tenían que ir a conquistar. No era un regalo solamente de parte de Dios, que lo era, pero había que conquistar, había que asumir el reto de poder ir y hacer el trabajo. Como hoy nosotros tenemos el reto, si queremos que la visión de Dios permanezca, de agarrar y hacer el esfuerzo por hacer las cosas que Dios demanda en la Escritura. Orar a veces no es fácil. Sí, venir a la iglesia a veces no es tan fácil. Sí, congregarnos a veces resulta un poco tedioso, un poco fuerte, por lo que fuera. Pero tenemos que pagar el precio. Estudiar la Biblia no es tan sencillo muchas veces, a veces es un poco ahí, estamos en un día enredado. Dicho sea de paso ya, bueno, yo no voy a decir eso, pero bueno. Dios nos ha contestado, decía, en nuestras oraciones. Es que ve, hay gigantes, nos van a comer. Es más, yo no sé de dónde salieron. Cuando yo leo ese texto y lo reviso, mira que cuando llega el informe dice, nosotros somos como langostas. ¿Le dice? Yo no sé de dónde sale ese pensamiento. Somos como una langosta. Entonces uno se pone a pensar, ¿será que de verdad esos gigantes lo veían como langosta? No, no puede ser. Es porque se minimiza el ser humano. Es porque nosotros, cuando queremos presentar una justificación, una excusa, somos buenísimos para hacernos langostas, en este caso, ¿verdad? O hacernos, es que a mí me cuesta tanto. Es que, mira, yo, si de las cosas en que yo reconozco que soy inútil en eso. Uno se menosprecia, se minimiza de lo que Dios dice de usted se lo trae abajo. Dios dice, usted es la niña de mis ojos, usted es real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, usted es un hombre nacido, una mujer nacida de Dios, usted es una nueva creación, usted tiene fortalezas, también debilidades, pero usted en mí es fuerte. No, Señor, totalmente equivocado, soy como una langosta, me van a comer en cualquier momento. No, yo soy una rata, no, esa no es otra. Yo soy un gusano. Soy como un gusano, Señor. Y cuando usted habla con personas que quieren minimizar por vista la visión de Dios, se sienten comprometidos y decir, es que yo no sirvo para nada. Es que yo soy un caos. Y esto es lo que hace que la visión de Dios no prevalezca ni permanezca. Dios quiere que la fe sea resistida hasta la última prueba de fe, hermano. Necesitamos entenderlo de esta manera. Fe es compromiso que hacemos para obedecer a Dios. La obediencia refleja fe. Leamos ese último, 1, 2, 3, por favor. Fe es un compromiso que hacemos para obedecer a Dios. La obediencia refleja fe. Hermanos, fe es un compromiso que hacemos para obedecer. Y entonces es por fe que andamos, no ¿por qué es que andamos? No es por fe, no por vista. Hermanos, necesitamos entonces como iglesia, como familias, como individuos, levantar la parte de la fe, que es lo que la Escritura a nosotros nos dice. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hasta la última prueba de nuestra fe, hasta el último momento tenemos nosotros que ser esforzados y valientes, porque Jesús pagó el precio más alto por nosotros. Amén. Necesitamos retomar y retornar a nuestra visión y a la visión de Dios. Retornar a la visión, no a la vista. Mi amado hermano y hermana, si usted se pone a pensar qué son las cosas que a usted le puede atraer muchísimo más frustración, muchísimo más descontento o muchísimas más formas en las que usted empieza a imaginar y se siente frustrado, se siente
caído, se siente desvalido, se siente cansado. Si usted analiza qué es eso, piensen en algo que les pueda producir todo eso que les dije: desmotivación, angustia, desesperanza, frustración, enojo, cansancio. ¿Qué es? Y yo le puedo casi asegurar, digamos profetizar, que esas cosas son cosas que han afectado a través de lo que usted está viendo. ¿O no? Dígame que sí. Es cierto. Es por lo que usted ha visto, porque usted dice, es que es innegable ver cómo tengo una situación tan dura y tan difícil en mi trabajo. Sí, claro, hermano, no podemos negar lo que es, ¿verdad? Es real, hay una situación, hay cosas, hay situaciones ¿verdad? De abusos, inclusive en asuntos de laborales y todo eso. Es verdad, pero eso nosotros tenemos que llevarlo entonces allá. No podemos quedarnos en la vista y en la experiencia. Tenemos que decir, Señor, entonces, ¿qué debo hacer? Debo interceder, debo orar, debo clamar por esto. Debo levantar la voz también y decir, yo tengo derecho. Porque gracias a Dios vivimos en este país que Dios nos trajo para acá, nos hizo nacer aquí. Y hay derechos en los cuales ustedes no lo deben ni no nos debemos dejar de pisotear tampoco. Amén. Pero no podemos vender la visión de Dios y creer que Dios me establece en ese punto. Dios me llevó a ese trabajo, Dios me trajo a esta familia, Dios me trajo a este lugar y yo estoy en el lugar seguro porque estoy donde Dios quiere que yo esté. El lugar seguro para usted y para mí es donde Dios a usted lo puso, hermano. Si usted está en ese trabajo, póngale la firma. Que primero eso pasó por el escritorio del Señor. Dijo, sí, aquí lo tengo interino. Ah, no, Señor, solo propiedad. Y nos puso ahí. Pero ¿cuántas veces? Pues, son cosas de la vida real. Por la vista perdemos la visión de Dios. ¿Y cuánta gente deja un trabajo? Deja porque al final hay frustración, hay molestia, o porque no quiero, porque me enojo, porque no me gusta, porque lo que fuera. Y no pensamos tan siquiera por un minuto. Oramos y decimos, Señor, ¿de verdad será que yo ya no debo estar aquí? A veces somos muy rápidos para caminar por la vista y perdemos la visión. Retornar a la visión en las cosas naturales es parte del proceso de la vida de nosotros como hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Me fue bien. 3 dijeron amén. Amén. Una fe que resiste hasta la última prueba, hermanos. Recuérdelo. Hay una diferencia entre visión y vista. Y la vez pasada vimos esto. Hay una gran diferencia entre visión y vista. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos los 10 espías que están en Números 13:33, ¿verdad? Israel es un caso de incredulidad colectiva. Hermanos, qué impresionante es la incredulidad. Porque se filtró a través de 7 y puso a 3 millones de personas en incredulidad. Dígame si no hay poder. Oiga, ¿qué poder? El pueblo se desanimó, el pueblo lloró. Los 10 espías vieron el mismo territorio que Josué y Caleb, pero interpretaron lo que vieron desde la vista, no desde la visión. Y dijeron, somos como langostas. Somos como ¿verdad? Un pobre gusano, yo no soy nada. Nosotros tenemos una autoridad espiritual, hermanos. Y nosotros somos lo más cercano del cielo aquí en la tierra. Dígalo conmigo. Nosotros somos lo más cercano del cielo aquí en la tierra. ¿Cómo? Otra vez, memorizando. Nosotros somos lo más cercano del cielo aquí en la tierra. Eso es verdad. Si el mundo quiere ver a Dios, si el mundo quiere ver a Cristo, necesita vernos a nosotros. Es a través de nosotros como Dios puede ver, como el mundo puede ver que hay algo, que sí hay conexión, hermano. Nosotros tenemos autoridad espiritual, nosotros somos hijos de Dios, nosotros podemos y tenemos y debemos de ejercer esa autoridad espiritual a través del ejercicio espiritual y poder hablar la palabra y poder ser congruentes con el mensaje. El domingo pasado lo dije, lo repito, ¿qué lee la gente de mí? ¿Cuál es la lectura que la gente hace de mí? ¿Qué piensa la gente de mí? Eso es importante. Eso es importante.
Que la gente pueda ver a Cristo. La palabra del Señor nos recuerda y nos dice, porque ustedes son cartas abiertas, leídas por muchos. El mundo tiene que ser una lectura y tiene que ver a Jesús en mí, la única esperanza de gloria. Eso es tener visión, hermanos. Pero la interpretación de lo que vieron desde la vista les hicieron ceder y los hicieron caer de la visión. Somos como langostas, pobrecitos nosotros. Ah, pecadito, dijo aquel. Ah. Israel, un caso de incredulidad colectiva. Hermanos, la incredulidad es un cáncer que come. Solo es esa semilla de incredulidad que nace muchas veces, casi siempre ahí en la mente, que es depositada por el enemigo. Hermanos, lo hace sucumbir a usted en la fe, en las relaciones muchas veces y en toda su vida. ¿Cuántos lo creen? Tenemos que tener cuidado con la incredulidad. Hay que retornar a la visión. La fe es una solución temporal para una crisis. Es un estilo de vida. La fe no es una solución temporal para una crisis. Hermanos, no podemos nosotros como cristianos de este siglo seguir tratando de que cuando tenemos una crisis, entonces como que la fe sale. Y entonces nos recetan, tenga fe, hermanos, tenga fe. Y usted dice, bueno, yo voy a tener fe. No sé qué es, pero voy a tener fe. Cuando tenemos fe, la fe no es una solución temporal. Es un estilo de vida constante de dependencia en Dios. Es que tiene que ser el estilo, porque si no es el estilo, hermanos, usted se decepciona saliendo de aquí, aún sin salir. Porque usted puede decepcionarse, su fe puede decaer ante fenómenos y situaciones que son reales en su vida. Y yo les podría poner ejemplos en los cuales es difícil y es duro de debatir esto con nosotros mismos. Amén. Porque al final nosotros somos individuos, somos personas, tenemos una humana debilidad y al final hay cosas que nos cuestan mucho, a mí más que a ustedes. Y con lo que a usted le cuesta y a mí me cuesta, hermanos, es una lucha, pero la fe tiene que convertirse en un estilo de vida de dependencia en Dios. Dios no busca una fe para hoy, sino una vida de fe para siempre. Leamos ese último y lo grabamos. 1, 2, 3. Dios no busca una fe para hoy, sino una vida de fe para siempre. La fe no puede ser un asunto solo cuando estoy en crisis. Hermanos, no sirve orar solamente cuando a usted ya se le vino el asunto encima. Y yo sé que Dios es bueno y de ahí sí, la misericordia del Señor que a veces tiene que apretarnos de aquí. Ay, Señor, ya no puedo orar, estoy aquí, Señor. Pero ¿por qué no lo hicimos el día anterior y el otro y el otro? Porque nosotros a veces quedamos cortos en esto. A veces somos personas que en nuestra humana debilidad, hermanos, dejamos transcurrir cosas. Pero hoy es tiempo de despertar a la visión de Dios. Y la palabra de Dios tiene que ser nuestra guía. El Espíritu Santo que se nos fue dado tiene que ser el que nos guía toda verdad. Y la fe que se nos dio a nosotros en Cristo Jesús es lo que nos sostiene a nosotros en medio del proceso para retornar a la visión. Es tiempo, iglesia, de retornar a la visión. A la visión en medio. Es más, hermanos, no solamente les estoy hablando del punto espiritual, póngalo en el punto natural. ¿Qué ha dejado usted de hacer dentro de lo que usted sabe que debe hacer? Porque hay gente que se ha cansado aún. A veces nos cansamos de ser papás. Y no podemos cansarnos de ser papás. Yo sé que a veces pasa, hermanos. ¿Verdad? Porque uno dice, ay, ya no más, ya no más, es que ya no sé qué hacer. No podemos renunciar, hermanos, no podemos renunciar a la visión. La visión de Dios es que usted es un buen padre, una buena madre con el Espíritu Santo y la palabra. Y tenemos que seguir luchando. Y tenemos que seguir dándole duro. Y tenemos que seguir poniendo los límites que tenemos que poner a nuestra vida para que los demás no minen la fe y no minen la visión de Dios de usted como padre, como madre. Hay otros que se han cansado de seguir haciendo la lucha por las cosas que Dios también les ha puesto. Hermanos, es que es una lucha. Amén. ¿Quién dijo que era fácil? Amén.
Por eso tenga cuidado con los trámites que usted hace cuando le dicen, mira qué fácil hacer un trámite ahora, porque cuando usted se siente y ya se quedó sin plata y fue que le hicieron un desfalco. No hay fácil, no hay nada fácil. A veces ni entrar a internet es fácil. Amén. 3, fe como compromiso de vida. Esto es importante si queremos retornar a la visión. La fe como compromiso de vida. Y cuando hablamos de la fe como compromiso de vida, mi amado hermano, mi amada hermana, estamos diciendo que sin fe, Hebreos 11:6, ¿qué dice Hebreos 11:6? Que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la fe es un compromiso de vida. Hermanos, es que es un compromiso en el cual usted y yo entramos porque la fe no es suya. Dígalo, la fe no es suya. Otra vez, ¿cómo es? 1, 2, 3. La fe no es suya. La fe no es mía. Ni mía, ni suya. La fe no es suya. ¿Dónde está? ¿Quién nos dio fe? A ver, digámoslo, hermano, es que es bueno repetirnos esto. ¿Quién nos dio fe? ¿Suficiente o no? No necesita usted más que la fe suya como el grano de mostaza. Usted tiene una fe que fue dada. Usted y yo tenemos una salvación que se nos fue dada. Usted y yo tenemos una salvación que se nos fue dada. Usted y yo tenemos un Señor que está sentado en el trono rodeado de luz a la diestra del Padre gobernando Jesús, y Jesús intercede por nosotros todos los días. Amén. Nosotros tenemos todo lo que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quién es el que está complicado? Yo. Y necesitamos que la fe sea un compromiso de vida. Y en ese compromiso de vida, hermanos, nosotros tenemos que depender, como dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos capítulo 11, verso 6. La fe no es una solución temporal a una crisis. Es un estilo de vida constante de dependencia en Dios. Porque lo dijimos en la lámina anterior. Dios no busca una fe para hoy, sino una vida de fe para siempre. Hermanos, esa fe que no nos falte, que no nos falte. Y es que cuando decimos que tenemos fe, es que es hora de sacar la fe. Amén. ¿Usted tiene fe? Sácala. Hay que sacarla. En los momentos buenos, en los momentos muy bonitos, en los momentos de alegría, en los momentos de tristeza, en los momentos de soledad, en los momentos de acompañamiento, en los momentos de algarabía y en los momentos donde hay silencios. Hay que sacar esa fe que se nos regaló, esa fe que se nos fue dada. Amén. En Hechos capítulo 3, que vamos a ir también ahí, hermanos, hay una forma en la que se retorna la visión. Capítulo 3 de Hechos, vamos a Hechos capítulo 3. Recuerde, estamos diciendo, necesitamos retornar a la fe, necesitamos retornar a la visión de Dios, necesitamos retornar a los principios más valiosos, como la iglesia primera. Y por eso me traje este ejemplo en Hechos capítulo 3. Vean cómo empieza diciendo Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 3 dice, cierto día, estoy en capítulo 3 de Hechos, capítulo 3, verso 1, cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, a la hora de la oración. Vea usted. Ellos subían a orar al templo. Ya Jesús había muerto. Jesús había resucitado. Pero vea lo que la iglesia seguía haciendo. Iba a orar. Seguían orando. Hermanos, necesitamos retornar a la oración como iglesia, como familias, como esposos, como esposas, como hijos, como padres, como adultos, como jóvenes. La oración es comunión con Dios. Y a veces esto nos queda a nosotros muy cortos. Hay un milagro que aparece aquí, y este milagro muestra el poder de vivir desde la visión espiritual, no desde la limitación natural, que es la vista. Y ahorita leemos eso. ¿Qué dice ahí? Leámoslo mejor. 1, 2, 3. Este milagro muestra el poder de vivir desde la visión espiritual, no desde la limitación natural, desde la vista. Ustedes conocen esta historia, y yo tengo que correr. Ustedes conocen esta historia
Porque dice que en el verso 2 de capítulo 3, había un hombre cojo desde su nacimiento. Noten eso. ¿Desde cuándo era cojo? Al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este hombre era un cojo de nacimiento. Es decir, así nació y lo único que a los papás se les ocurrió fue llevarlo siempre. 48 años. Lo traían, lo ponían a la puerta, en la mañanita, y en la tarde lo recogían para llevárselo a la casa. El otro día lo traían, lo ponían a la puerta y lo recogían y otra vez para atrás. Solo imagínense esa vida. Esa era una vida muy triste, posiblemente. Era una vida muy fuerte. Pero estos hombres, Pedro y Juan, iban al templo en obediencia y fe. No era una rutina para ellos. Ellos iban al templo porque sabía que ahí era donde la visión de Dios les había correspondido y les había dicho, ustedes tienen que ir al templo a orar. Usted también tiene que venir al templo a orar. Usted también tiene que... Hermanos, el tema de la iglesia local no se ha terminado. Las redes sociales nos están facilitando para que algunos que no puedan venir o no, lo que fuera, puedan estar, pero no se ha acabado. La Biblia no ha dicho nunca, ni lo ha dicho, ni lo va a decir. Hermanos, el tema de congregarse los hermanos juntos es una realidad espiritual, es una verdad espiritual que tiene que trascender y que tiene que reafirmarse. Pero a veces nosotros pensamos que como los tiempos han cambiado, entonces ya ahora se puede cambiar. Y esto hay que tenerle mucho cuidado. Porque no es lo mismo, hermanos. No es lo mismo. Yo sé que no es lo mismo. No es lo mismo la comunión que se da. Y uno sabe, y yo agradezco igual para los que están conectadísimos ahí. Gracias por estar conectados, por permitirnos. Sabemos que algunos no pueden estar. Y bueno, se vale hasta no querer estar. Digamos, y cada uno daremos cuenta al Rey. Pero el punto está en donde yo tengo que saber que esta visión no se puede y no se ha acabado porque ahora tengo otros recursos. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Bueno, este milagro muestra el poder de vivir desde la visión espiritual y no desde la limitación natural. ¿Por qué? Bueno, porque al final este hombre que está ahí, vean lo que pasa, ustedes se lo conocen, por eso no se los estoy narrando todo. Había un hombre cojo desde el nacimiento que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamado La Hermosa, para que pidiera limosna y los que entraban al templo. Viendo a Pedro, noten esto, este hombre vio a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, qué hermoso esto, hermano. Entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, dijo, míranos. ¿Qué fue lo que le dijo? Míranos. Hermanos, no hay tiempo para esto, pero para el estudio que es un poquito de la exégesis, un poquito más profunda. Míralos, le dice Juan, él le dice Pedro, y le dice, míranos, nosotros somos la visión de Dios. Nosotros somos la visión de Dios. Nosotros somos, porque este hombre que se supone que estuvo ahí siempre y que estaba ahí siempre, este día era un día diferente. Era un día distinto. Era un día distintísimo. Y Pedro y Juan le dicen, míranos, nosotros representamos la visión de Dios. Tienes que hacer una lectura, era lo que le estaba diciendo Pedro y Juan. Tienen que leernos quiénes somos nosotros. Porque Pedro inmediatamente, hermanos, en este milagro poderoso, Pedro le dijo, míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, es que está la visión de Dios. Mire, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo del Nazareno. Anda, levántate.
¿Cuántos creen que Pedro y Juan no andaban ni una sola moneda? Yo creo que andaban algo. Pero otra vez es trascender nosotros en la autoridad espiritual. Hermano, porque a veces a nosotros ahí en la calle nos piden, y bueno, con esto usted se compra un problema. Yo un día, un muchacho ahí, porque aquí en esta esquina ¿verdad? Sobran, bueno, en todas las esquinas. Y yo le dije, acordándome de esto, yo le dije a un muchacho, bueno, vea, yo sí tengo plata, pero a mí me gustaría más bien orar por usted y darle algo ahí, pancito, algo. Sí, mi tata, pero mejor la monedita. Mejor la monedita. Mejor la monedita. Y nosotros tenemos esa autoridad para poder hacerlo. Amén. ¿Qué estamos dando al que pide? ¿Qué le estamos dando? A veces resolvemos con una moneda y no es que esté mal de ahí. Dios lo guía a usted. Si usted quiere dar una moneda, le da la moneda, lo que sea. Amén. Pero hay cosas en las que podemos ir más allá. Como Pedro y Juan, que le dieron y le dijo, no tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Hermanos, esto es mayor que una limosna. Y nosotros tenemos en Cristo Jesús, por lo que se nos fue dado a través de la obra expiatoria de la cruz, la autoridad moral, la autoridad espiritual, para poder dar mejor cosa que plata. Yo sé que todos necesitamos el dinero, pero hay cosas mayores que el mundo necesita. El mundo necesita a Cristo y la única forma, y por eso hicimos una declaración que yo sí la creo, nosotros somos lo más cercano del cielo aquí en la tierra. Nosotros, usted es lo más cercano del cielo aquí en la tierra. Si alguien quiere ver algo del cielo, tiene que verte a ti, porque usted es representante de Dios. Amén. Amén. Y el cielo es toda una expresión. Entonces la gente dice, mira, una expresión del cielo, qué bonito el cielo. Algunos, no sé, pero qué bonitas expresiones en el cielo. Hay 3 llaves, y termino con esto, para retornar a la visión. Hay 3 llaves para retornar a la visión. Llave 1, expectativa. Vean esto, hermanos. En Hechos capítulo 3 y en el verso 5, ahí estamos en Hechos 3:5. Expectativa. Él los miró atentamente esperando recibir algo de ellos. La expectativa, hermanos. Hay un principio. La expectativa abre la puerta a lo sobrenatural. No vemos para creer. Creemos para ver. ¿Cómo es? No vemos para creer. Creemos para ver. Por eso es la gran diferencia. Cuando yo uso la vista para tratar de creer, no funciona. Pero si yo creo, yo veo, porque creo primero, y creer primero es visión. Entonces, si tengo la visión bien colocada, cuando yo tengo la visión, creo y por lo tanto veo. Y sí, veo las injusticias del mundo, veo mi situación, veo mis crisis, veo lo que puedo estar pasando, pero entiendo que no estoy solo. Amén. Número 1, es una expectativa. Él le dijo, míranos, míranos. Y este hombre lo vio. Dios responde a la fe expectante, no a la ansiedad ni a la duda. ¿Cómo es? Otra vez, leámoslo juntos. 1, 2, 3. Dios responde a la fe expectante, no a la ansiedad ni a la duda. Y a veces yo creo que como iglesia, muchas veces seguimos cabalgando en un asunto de ansiedad, en un asunto de mucha duda con respecto a lo que está pasando. ¿Por qué? Porque vivimos más por vista, no por la fe. Amén. Vamos a ir a la segunda llave. Recuerden esta primera llave, expectativa. La expectativa abre la puerta a lo sobrenatural y no vemos para creer, creemos para ver. Dios responde a la fe expectante, no a la ansiedad ni a la duda. Amén. Amén. Siempre hay una exhortación cuando hay duda. ¿Por qué dudaste en tu corazón?, le dijo el Señor. Hombres de poca fe. Siempre Dios tiene una exhortación, porque lo de nosotros es creer para ver, no ver para
creer. Amén. No te he dicho que si crees verás el reino de los cielos. Amén. Voy con la segunda. Cualquier cosa, esto ya está enviado ustedes pueden abrir en el perfil de la iglesia, en el link de la iglesia, ahí están las filminas de esta misma forma. La llave número 2, iniciativa. De un salto se puso de pie. Vean qué tremendo, hermanos. 3:8, vamos terminando, solo me queda un poquito. Y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. De un salto. Este hombre era un paralítico el tema era que este hombre no fue que quedó paralítico, no, es que desde su nacimiento no tenía la posibilidad, nunca había entendido, no sabía qué era caminar. Y el milagro es doble, porque no solamente se levanta, sino que camina. Usted sabe que se aprende a caminar, ¿o no? Ah, bueno, yo todavía me acuerdo bombazos que se pegaba uno cuando empezaba a caminar, ¿verdad? Es que mi barrio era de mucha piedra y todo. En fin, no volvamos a esos tiempos. Principio. La fe actúa. La obediencia inmediata activa milagros. Este hombre no razonó el milagro, se levantó en fe. Bueno, se levantó en fe. Levántese, le dijo. Y entró saltando y corriendo al templo. El principio es que la fe actúa, la obediencia inmediata activa el milagro. Hermanos, este hombre no razonó el milagro, él se levantó en fe. Si queremos retornar a la visión, necesitamos usar el principio de la fe que actúa por obediencia. Obediencia no es obediencia, sino es inmediata. Obediencia no es obediencia, sino es inmediata. Y el principio de la fe que actúa por la obediencia es la que produce y activa los milagros de Dios. Hermanos, yo sé que con esto se han hecho muchas cosas, se ha manoseado mucho, pero los milagros de Dios siguen siendo milagros reales, concretos. Y Dios sí sabe cuándo producirlos y cuándo formarlos y cuándo hacerlos. Dios es un Dios de milagros que no ha cambiado, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él sí sabe cómo, cuándo, por qué y para qué. ¿Cuántos dicen amén? Por eso yo creo en los milagros. Primero, porque yo soy un milagro de Dios. Amén. Tercero y último llave. Perspectiva. Entró con ellos en el templo. Hermanos, esto es parte de lo que es. Si quiero recobrar la visión, yo necesito entender estos principios. Si yo quiero retornar a la visión, al principio, la visión correcta no se enfoca en la puerta ni en la estructura, sino en la relación con Cristo. Él no solo sanó sus piernas, le devolvió la vida completa. Él no solo sanó sus piernas, le devolvió la vida completa. Hermanos, y creo que aquí están, y vamos a volver a repetirlos, las tres llaves para retornar a la visión. Número 1, dígalo, expectativa. Número 2, número 3, perspectiva. Estos tres principios son, hermanos, con lo que nosotros debemos de entenderlo hoy. Hoy es el día entonces, hermanos. Hoy es el día para que concluyo, retornemos a la visión de Dios. Y la visión de Dios entonces tiene que ver con estos tres aspectos, hermanos. No vivas más dependiendo de la vista. Dígale al hermanito que está a la par, deje de estar dependiendo de la vista, hermano. Hoy es el día para esperar con fe, expectativa. Hoy es el día para actuar sin temor, iniciativa. Y hoy es el día de ver desde la eternidad, perspectiva. Entonces, la expectativa, la iniciativa y la perspectiva son aspectos que nos devuelven a nosotros a la visión de Dios. Es necesario, hermanos, es urgente que retornemos a la visión de Dios. Es vital, es importante que ya nosotros retornemos y le digamos, Señor, tu visión para mi vida.
para poder leerla y que muchos la puedan leer y que corran. La visión de Dios está en su palabra. La visión de Dios está en las escrituras. La visión de Dios está en los imperativos de Dios que no debemos de olvidar ni de dejar de hacer y ser nosotros proponentes de una iglesia que realmente quiere la visión de Dios. Una visión que esperar con fe en la expectativa, en la iniciativa y en la perspectiva de Dios. Y mi consejo final en esta hora es: no te conformes con estar a la puerta. Entra por tu promesa. Mucho cristiano, mucha iglesia está siempre a la puerta. Entrar en la promesa de Dios. Este hombre no se quedó más en la puerta. Este hombre entró, dice, saltando, caminando. No te conformes con estar en la puerta. Entra, hermano. Vea lo que hizo este hombre. Le dijo este hombre al final, en el verso 8, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Hay 3 principios. Camina, salta, adora a Dios. Y vean qué tremendo, hermanos, porque todo el pueblo lo vio andar y alababa a Dios. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, pero ya no más en la puerta. Ahora entró a la promesa, la hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. ¿Cuántos damos gloria al Señor? ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Esto es retornar a la visión. Este hombre retornó a la visión a través de todo este proceso de hombres que pudieron llevar la visión, caminar con la visión y decirle: no tengo plata ni oro, lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús. El mundo, la sociedad, la iglesia, usted y yo, lo que necesitamos es a Cristo revelado en nosotros, la visión de Dios. Amén, hermanos. Padre, te bendecimos en esta hora y damos gracias por la oportunidad que nos regalas de compartir la palabra. Tu palabra es la verdad. En esta hora salimos de aquí, Señor, retados por tu palabra, de no quedarnos a la puerta, sino entrar a la promesa, sino entrar a la visión. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos como iglesia, como individuos, como familias, como hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, como ancianos, Señor, en el nombre de Jesús, para poder abrazar la visión tuya, porque tu visión es la que trae promesa. Tu visión es la que nos va a llevar por senda de justicia, por amor de tu nombre. Que la vista no nos engañe, Señor, en el nombre de Jesús. Que nosotros primero creamos para después ver. No poder primero ver para creer. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y amén, hermanos. Amén. Dele la gloria al Señor. Dígale: gracias, Señor. Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Un abrazo grandísimo también.